Ay, 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 ay. Qué mal tengo la garganta hoy. Estos días de otoño, calor, frío, frío, calor, en media hora me han desbaratado la garganta. Pero bueno, espero poder llegar hasta el final y espero también que entre todos podamos llevar esto a buen puerto. Así que, hola amigas, hola amigos. Estoy muy contento de poder estar otra vez con vosotros. Espero que vosotros disfrutéis tanto como disfruto yo con esto y que todos tengamos la misma dirección y es enseñar y aprender, pero todos. Yo no estoy aquí para enseñar y vosotros para aprender, sino que entre todos podemos conseguir que todos aprendamos y todos enseñemos. Quiero deciros algo antes de empezar. Me parece de locos que el vídeo del pasado jueves lleve ya casi 1.400 reproducciones, voy a leerlo, más de 60 interacciones, me gusta, me encanta, no me gusta, y más de 60 comentarios. Y para mí lo más importante, 136 personas siguiendo el vídeo en directo. Y solo se me ocurre que puede ser por dos razones. La primera, por la novedad, por la curiosidad de ver a un señor mayor a ver qué dice. Y la segunda, porque lo hayáis compartido con vuestros amigos, familiares, contactos. Si no, la verdad, os lo digo de corazón, no lo entiendo, no entiendo estos números, estoy contentísimo, por supuesto. 1.400 reproducciones para muchísima gente será muy poco, pero para mí, que me estreno en esto, me parece una noticia extraordinaria. Estoy muy feliz y sé que entre todos vamos a hacer que este tipo de dinámica pueda compartirse con más gente. Bueno, bueno. Solo agradeceros la confianza que me habéis prestado. Muchísimas gracias. Mirad, hace años compartí con mi congregación aquí en Zaragoza una reflexión que se titulaba, como he titulado la reflexión que hoy quiero ofreceros a vosotros, Madre nuestra que estás en los cielos. Claro, debéis saber que yo pertenezco a una congregación protestante, reformada, y que además soy y vivo en Zaragoza. Y Zaragoza es archiconocida por la Virgen del Pilar, a la que los zaragozanos llaman Madre Nuestra, nuestra Madre, María la Madre. Ellos, al principio, mi auditorio pensaba que iba a hablar de eso, no se dieron cuenta de que en realidad la elección del título era una pequeña argucia, una pequeña trampa para llamar su atención. Evidentemente, yo no me refería a la Virgen del Pilar ni a ningún tipo de virgen. Yo quería referirme a Dios. Y esto es lo que me gustaría compartir con vosotros. Y no voy a andarme por las ramas. Quiero ser directo. Es posible que la propuesta que voy a haceros hoy tenga que ver o se vea influenciada, mediatizada por mi propia experiencia como hijo. Por eso me encantaría que en los comentarios, en vuestros comentarios, podáis decirme si estáis de acuerdo conmigo o debería haberlo enfocado de otra manera. Como decía, no quiero andarme por las ramas, quiero hablaros hoy de Dios en femenino.
Y aunque sin ánimo de construir un Dios femenino a la usanza de la teología masculina, es decir, no quiero proponer que ya que Dios es padre y no madre, como nos dicen en casi todas las iglesias, yo venga ahora a proponer que Dios es madre y no padre. No, eso no voy a hacerlo, sino que voy a intentar mostraros cómo se pueden conjugar estas dos imágenes para que salga de esa conjugación un Dios mucho más comprensible, mucho más humanitario, más misericordioso, más caritativo, más emocional y emocionante, que usa las entrañas, que usa el corazón. Así que no voy a hablar del Dios como solo madre, ni como solo padre, por supuesto, sino que voy a intentar dar matices para que así podamos ubicar a Dios en un punto equidistante. Porque en el mejor de los casos, los creyentes creen que cuando quieren abordar al Dios bueno, al Dios compasivo, al Dios misericordioso, al Dios amable, han de llamarlo Padre. Es verdad que Jesús llamó a Dios Padre y nos enseñó a nosotros, los jesuanos, también a llamarlo Padre, pero no deberíamos obviar que quizá esta forma de expresión de Jesús como Dios el Padre sea una forma de hablar y que en su tiempo no podía hablar de otra forma y que por eso no hemos llegado al meollo del significado que que Jesús le daba a Dios cuando lo llamaba Padre. Porque efectivamente y evidentemente llamar a Dios Padre o Madre es un antropomorfismo, es decir, es equiparar las cualidades de Dios con las nuestras. Si yo llamo a Dios Padre, tengo una referencia de Padre. Y si yo lo llamo Madre, tengo una referencia de Madre. Y por lo tanto, evaluaré las características de ese Dios tal y como a mí me haya ido con mi madre y con mi padre. Fijaos, los psicólogos de la educación, grandes especialistas, han dividido en cuatro las relaciones familiares en lo que tiene que ver con el padre. Y estas son, en este orden, protección, seguridad, explicación y poder, autoridad. Autoridad, poder. Y vamos a desgranar cada una de las cuatro. La primera he dicho protección. ¿Por qué? Por cuanto el niño pequeño se siente indefenso ante un mundo que no comprende, que no sabe interpretar, en el que no tiene ninguna experiencia y por lo tanto se siente desvalido y encuentra en el papel del padre un respaldo, una fuerza, un escudo que lo protege del exterior hasta que esté preparado para salir hacia él. Así que, en primer lugar, la cualidad del padre para estos especialistas es la protección. En segundo lugar, es la seguridad, por cuanto esa presencia paterna que lo protege, que lo escuda de los peligros, reafirma al niño y le da seguridad en sí mismo empáticamente
por lo que está viviendo con su padre, que es fuerza y fortaleza. El tercer punto es explicación. Por cuanto hay muchas cosas de un niño pequeño que no comprende de esta vida. Es más, no comprende nada de esta vida, solo que está con dos figuras que lo arropan, lo protegen, a veces lo regañan, lo castigan, sin postre, por ejemplo, y necesita que alguien le explique de qué va esta vida, cómo ha de comportarse, que tenga cuidado con lo que rodea, qué rodea, qué naturaleza rodea a este niño. ¿Esto que estoy viendo me va a pasar algo bueno o me va a pasar algo malo? A este animal puedo acariciarlo o si lo intento va a morderme la mano. Estas explicaciones que el padre le aporta, un padre cariñoso, un padre sabio, lo informan y lo forman sobre el mundo. Así que la explicación es un pináculo importantísimo de la educación del exterior del niño y le hace falta. Y por último, en cuarto punto, es el poder y la autoridad. Por cuanto el niño pequeño no ha conocido aún las consecuencias de sus actos. Necesita que se le explique lo que está bien y lo que está mal. No poner la mano en el fuego, no cruzar la calle solo aunque se sienta capaz, hacer los deberes aunque no le apetezca hacerlos, y ese padre se convierte en el delegado del poder del niño. El niño necesita aprender qué puede y qué no puede hacer y el padre en su autoridad. Hablo, por supuesto, de los tiempos bíblicos o incluso de tiempos que no están muy lejos de nosotros. Hoy esos perfiles han cambiado. Por fortuna, me estoy refiriendo a ese tipo de sociedad en la que se genera la Biblia. El padre tiene autoridad, tiene poder y los usará para proteger de lo que es malo a su hijo y de potenciar en él lo que es bueno. Pero aquí, entiendo yo, comenzarán los problemas con la imagen paterna de Dios. Los problemas con la imagen que uno tiene de su padre de aquí, de su padre terrenal, son importantísimas para su educación, pero quizá no sean tan peligrosas como las imágenes de un padre cuando es Dios nuestro Padre. Equivocarnos en esa imagen de Dios puede significar las ganas de apartarnos de su presencia, de olvidarnos de Él, de no querer saber nada de Él. Por eso decía que me parece básico entender la mixtura de géneros, entre comillas, por supuesto, que encontramos en Dios como Padre, pero también como Madre. Claro, el ser humano, el creyente, desde pequeño empieza a percibir a Dios Padre como protección, como seguridad, como explicación, como fuerza, también como bondad y cariño, pero puede ser que ese creyente desde pequeño haya aprendido esto por imposición, por prohibición, por censura,
por castigo o premio, y entonces estaremos en el peligro de confundirnos con Dios, de empezar a no saber cómo es Él. Ninguno sabemos cómo es Dios al 100%, ni al 30%. Pero mi intención es mostrar que puestos a tener tan poco porcentaje sobre el conocimiento de Dios, el que tengamos vaya en la dirección que nos mostró Jesús de Nazaret sobre Dios mismo. Y lo que es más grave, fijaos, cuando un padre castiga, como decía antes, sin comer el postre de la comida, bueno, eso puede tener unas consecuencias. Incluso un azote, una llamada de atención puede tener unas consecuencias. Cuando lo elevamos al grado de Dios y decimos que Dios es Padre, entendiendo como Padre el cómo se comportan nuestros padres, pues convertimos a un Dios Padre, el que nos han enseñado que cuando es desobedecido, inunda todo el mundo y mata a todo el mundo menos a 8 personas. Es un Dios que hace explotar ciudades. Es un Dios que puede inundar a través del Nilo un montón de tierra y llevarse consigo a un montón de egipcios. Es capaz de convertir a personas en estatuas de sal para castigarlos a ellos y para dar una lección a los que han sobrevivido, diciéndoles cuidadito, que si vais por mal camino, estaré ahí para castigaros. Puede hacer que se abra la tierra para que se hundan los transgresores en el monte del Sinaí, en el momento de la entrega de los 10 mandamientos, se hunde la tierra, caen a miles y mueren a miles. ¿Es ese Dios el Dios de Jesús? ¿Es ese Dios un Padre bueno y cariñoso? Tenemos el derecho de adjudicar a Dios, nuestro Padre y nuestra Madre, esas vilezas. Tenemos derecho a enseñarlo, que es mucho peor. Porque cuando uno cree algo, le atañe a sí mismo. Si quiere creer en un Dios monstruoso que quema por la eternidad a millones y millones de personas, que lo haga. Se hace daño solo a sí mismo. Pero cuando lo enseñamos, estamos trasladando esa forma de ver a Dios a otras personas. Y eso, francamente, a mi entender, no debería ocurrir. ¿Qué decir de las guerras sangrientas de Israel con la mano de Dios, en las que no se perdonaba ni siquiera a los niños de pecho? ¿De verdad Dios es esa clase de padre? Y es que la cosa, amigas y amigos, debería estar bastante claro para quienes nos llamamos jesuanos. Dios no reacciona al mal como nosotros, ni como nuestros padres, ni como nosotros con nuestros hijos, porque Dios, y la Biblia lo deja bien claro, es siempre bueno, siempre esperante, nos espera a todos, siempre compasivo con nuestros errores, comprensivo con ellos, siempre acompañante, nunca va a hacernos daño, aunque sea para enseñarnos una lección.
¿O es que veríamos con buenos ojos hoy por hoy en esta sociedad que un padre para enseñar a su hijo le dé una paliza? Cuanto menos que lo mate. ¿Y de verdad vamos a pensar que Dios es peor que los padres de ahora? Es un interrogante que pongo encima de la mesa porque me parece importantísimo que respondamos a estas cuestiones. He dicho antes que es seguro que Jesús de Nazaret entendió y consideró a Dios como su Padre. Los evangelios dan fiel testimonio de ellos, lo llamó así, lo explicó así a sus discípulos y a sus discípulos pidió que también lo llamaron Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etc. Esto está fuera de toda duda. Bien. Pero por lo que sabemos, Jesús nunca llamó a Dios madre. Y antes atisbaba, os daba una pincelada de por qué creo que lo hizo. Y es porque Jesús primero era un hombre inmerso en su tiempo y en su cultura. Y en su tiempo y en su cultura, la figura fundamental, casi única de la familia era el padre. Creemos saber que Jesús durante un tiempo se crió sin padre, sin su padre adoptivo, porque en los evangelios vemos solo a María acompañándolo. Así que Jesús probablemente durante bastante tiempo adoleció de una imagen paterna. Cuando digo esto, lo que quiero decir es que un ser humano insertado en su cultura, aunque reciba una revelación de Dios como le ocurría a Jesús de Nazaret, va a filtrarla por esa misma cultura, dependiendo de cómo haya sido educado, de cómo vivan las gentes de su alrededor, de cómo sean culturalmente las familias, se hará una idea u otra de lo que significa ser padre y ser madre. Y esto es importantísimo para que añadamos a nuestro vocabulario sobre Dios palabras en femenino. Y ahora voy a por ello. Esto es la reflexión nuclear de lo que quería deciros hoy. Os traigo un texto, ahora es Jeremías 31:20, que nos da derecho a llamar a Dios Madre. Que nos sintamos cómodos al llamarlo Madre. Papá y mamá. Abba e Imma, que es como se dice en arameo mamá. Abba es papá, ni siquiera padre. Y esto es muy interesante también. Como Jesús nos enseñó a llamar a Dios en los evangelios, no es padre, es papá. Y mi propuesta es que sin ningún rubor podemos llamarlo también Imma, mamá. Jeremías 31:20. Si es mi hijo Efraín, mi niño, mi encanto, cada vez que lo reprendo, me acuerdo de ello. Se me conmueven las entrañas y cedo a la compasión. Estas son palabras en boca de Jeremías, pero reveladas por el propio Dios. Así que ya el Antiguo Testamento describía la relación que Dios tiene con sus hijos
a través de una palabra que hace saltar las alarmas a los defensores de una teología machista. Y es Rahum o Rahamim. Rahum, entraña, Rahamim, entrañas. Esta palabra hebrea significa eso. En singular, entraña, en plural, entrañas, es decir, tripas, lo que hay dentro de nuestro interior, la fuerza que nos sale de dentro. Pero no solo eso, amigas y amigos, es que este término, Rahum, Rahamim, en arameo, se emplea también para definir el útero materno. Rahum, cuando lo dice un arameo del siglo I en Belén, lo está llamando útero materno. Rahum es la entraña de la mujer que puede dar vida. Así que no me digáis que este texto de Jeremías de verdad no nos permite considerar a Dios también madre. Hay otro texto precioso también, Isaías 49, 14 al 15. Para este profeta, Dios también era madre. Os leo. Sión decía, me ha abandonado Dios, el Señor me ha olvidado. Y Dios responde, ¿acaso olvida una mujer a su hijo y no se apiada del fruto de sus entrañas, de su útero? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Si el creyente, queridos míos, si el creyente quiere aprender a mantener con Dios lazos familiares, tendrá que empezar a percibirlo no solo como Abba, papá, sino también como Imma, mamá. Los seres humanos tenemos padre y madre. De los dos recibimos inputs y nos formamos una imagen. Y de nuestro padre, siempre que hayamos tenido padre y madre, claro, en nuestra juventud y en nuestra niñez, del padre aprendemos unas cosas que van a servirnos en la vida y de la madre también aprendemos cosas que van a servirnos en la vida. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con Dios? ¿Por qué no recibimos de Él la fuerza para enfrentar los problemas, la explicación del mundo que nos rodea, como hacen los padres, pero que recibimos también de Dios las emociones, la compasión, la ternura, la caricia, el abrazo de la madre? Si Dios no es masculino y es y no y es, perdón, si Dios es solo masculino y no femenino, si nuestro Dios es así, creo que nos estamos perdiendo la mitad de Dios. Y cuando digo masculino y femenino, no me refiero a macho y hembra. Dios no es ni macho ni hembra. Pero si Él nos creó a su imagen y semejanza, como nos dice el Génesis, imagino que nos crearía a su imagen y semejanza también en la gestión de las emociones. Eva tendría unas emociones, Adán tendría otras, pero esos dos tipos de emociones, según nos dice el Génesis, están hechos a semejanza de las de Dios. Así que Dios posee las dos. Así lo entiendo yo.
Ya me llevaréis la contraria si lo creéis oportuno en los comentarios, que veo que ya van cayendo muchos. Otro texto que me maravilla. Estoy basando esta reflexión prácticamente de forma única en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento está plagado de burradas de Dios, de masacres de Dios, de asesinatos por orden de Dios. Y por lo tanto, quería contraponer esa imagen que nos hacemos del Dios del Antiguo Testamento, enormemente más virulento que el Dios del Nuevo Testamento, que prácticamente no lo es, digo, como aparece en el Nuevo Testamento. Hay algunas muertes turbias por ahí que un día indagaremos juntos en estos encuentros que estamos empezando a hacer. Por ejemplo, la muerte de Ananías y Safira. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, yo creo tener explicación para esto. La compartiré con vosotros y vosotros seguro que la mejoraréis. La mejoraréis. Bien, os decía, quiero leer otro texto del Antiguo Testamento para contraponer esa imagen del Dios todopoderoso que lanza rayos, da la lepra, mata primogénitos en Egipto, para contraponer. Fijaos, Oseas 11 del 1 al 8. No voy a leer hasta el 8, me quedaré a la mitad, pero bueno, Oseas 11 del 1 al 8. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos, con cuerdas de ternura, con lazos de amor lo atraía. Y fui para el pueblo como quien alza un niño hasta sus mejillas y se inclina hasta él para darle de comer. El corazón me da un vuelco, todo mi útero se estremece. ¿Esto qué es? ¿Masculino o femenino? ¿Quién tiene útero? ¿Quién estaba hablando ahí sobre Israel y cómo lo protegió y cómo lo amamantó? Está hablando la parte femenina de Dios. Todos sabemos, o al menos ese fue mi caso, que cuando un hijo se hace daño, generalmente el primer grito es ¡Mamá! Y ella lo consuela, le hace saber que está protegido e incluso el niño empieza a pensar que los besos de mamá tienen un poder curativo, porque cuando se hace una herida, viene mamá y lo besa. Y cuando lo besa, parece como que el dolor desapareciera. Una vez leí que uno sabe cuándo se ha hecho mayor, cuándo ya no es un niño, cuando los besos de mamá ya no curan las heridas. Bien, pues así es Dios, amigas y amigos, queridos. Como consuela la propia madre, así os consolaré yo. Isaías 66:13. Como consuela la propia madre, así os consolaré yo. Lo materno, lo femenino, una parte insustituible de la experiencia vital. Lo es en la vida secular, con nuestro padre y nuestra madre, y lo es también, a mi entender, en la vida espiritual. Dios como padre y como madre. Es verdad que la teología no ha tenido en cuenta al Dios como madre, pero posiblemente, y no creo que sea casualidad, habrá sido porque la mayor parte de los teólogos y de los teólogos que han escrito libros para enseñar a la gente
y de los teólogos que han predicado desde los púlpitos, la enorme mayoría, el 99% de los casos, han sido hombres. Bien, ¿queréis que os lea un último texto y con él terminamos? Un texto que nos permite recuperar la imagen materna de Dios. Y se encuentra en Isaías 66:12. Antes os he citado el 13, ahora rescato el 12. Porque así dice el Eterno: He aquí que yo extiendo paz sobre ella como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Y ahora, poniendo en una bolsa todos estos textos que os he narrado, que venga algún teólogo sesudo, doctorado, catedrático, que me diga que no se puede sustraer de la Biblia y en especial del Antiguo Testamento una imagen materna de Dios. Ojalá que a partir de ahora empecemos a ver en serio a Dios como Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, y como Madre, Madre nuestra que estás en los cielos. Bien, voy a empezar ahora a leer vuestros comentarios y a ponerlos en pantalla para poder, en cierto sentido, conversar un poco entre nosotros. Dice, bueno, Carla Trinidad hace un gesto así, voy a ponerlo aquí. Uy, qué pequeñito se ve, ¿no? ¿Lo veis pequeñito? ¿Lo leéis bien? El comentario de Carla Trinidad. Bueno, ya me diréis cuando podáis. Después tenemos un comentario de Gladys. Dice, buenas noches, Juanra. Nunca he visto al Dios que castiga, he visto al Dios bueno que es misericordioso y nos perdona. Pero también siempre he tenido presente a la Virgen María como Madre de Jesús, como intercesora ante su mismo Hijo y el Padre Todopoderoso. Dios es compasivo, comprensivo, acompañante, y sí me parece que Madre nuestra que estás en el cielo es como debemos realizar la imagen de María. Hay algunas cosas que comentaremos entre nosotros, Gladys y yo, pero estoy contento de que durante tu vida hayas tenido esa experiencia de la cara maternal femenina de Dios. Eso me parece genial, Gladys. Continúo. Carla Trinidad decía Jeremías 31:20, no tengo ahora una Biblia a mi alcance. Si pudieras poner, teclear en un comentario lo que dice Jeremías 31:20, sería mejor, porque así podríamos ver de qué se trata. Gladys Blanco dice también, efectivamente, a su imagen y semejanza en todas las gestiones. Carla dice, Dios con minúscula bien puesta. Ah, de acuerdo. Sí, por el asunto de la imagen de Dios, que ese tipo de imagen de Dios es, deberíamos escribirlo con minúsculas. Cierto, cierto. Carlos Sarmiento dice, es una madre. Evidentemente estoy de acuerdo contigo. Carla dice, alguna vez leí que el significado del Shaddai
no recuerdo si es así como se escribe, sí, es así, Carla, quería decir el mamado, el que tiene mamas para dar pecho y no precisamente de fuerte. Es cierto. Pues mira, yo conocía algunos de los significados de El Shaddai. eh, mm, Reconoceréis conmigo que los nombres que se le dan a Dios, como El Shaddai, Adonai y otros, no tienen el mismo sentido que tienen ahora las palabras por las que los traducimos. Y por lo tanto, no deberíamos fijarnos, quedarnos solamente en el sitio que hemos decidido estar. Y así se puede aprender. Pero si realmente, y lo investigaré, Carla, si realmente una de las acepciones de El Shaddai quiere decir mamado, el que tiene mamas, el que tiene pecho, para dar leche a su niño o niña, pues te lo diré. Y desde luego me parecería una auténtica genialidad. Tengo aquí a Chaga Castro. Te había escuchado hablar sobre la parábola del hijo pródigo donde aparece la figura materna, y es que en el padre podemos encontrar el amor de la madre. Sí, Chaga, estoy absolutamente de acuerdo. Entiendo que con lo de la parábola del hijo pródigo te refieres a esa comparación que hice. Bueno, yo hacía una pregunta y es en la parábola del hijo pródigo. A mí me gusta llamarla la parábola del hijo que vuelve, porque pródigo en castellano, en primera acepción, significa generoso. Y desde luego el hijo del principio de la parábola no es en absoluto generoso. Lo es el padre. Y por eso me gusta llamarla o el padre pródigo o parábola del hijo que vuelve. En esa parábola, en esa reflexión sobre esta parábola, me preguntaba y preguntaba a mi audiencia que tenemos al padre, tenemos al hermano mayor, tenemos al hermano menor, tenemos a sirvientes que son también parte de la familia. ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está la madre en esta parábola? Y utilizando un recurso que me pareció original, y es comparar esta propuesta, ¿dónde está la madre?, con el cuadro de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo. Y ahí encontré a la madre, de una forma disparatada, alocada del propio Rembrandt. Pero yo también lo veo como él, como Rembrandt. Y no os cuento qué hay detrás de todo esto, porque os hago una confidencia. Perdón. Os hago una confidencia. Hoy quería haber tratado con vosotros otro asunto. Quería ir para mostrar la presencia femenina en la parábola del hijo que vuelve, trayendo 4 vistas, cada una con más zoom, más cercana, al cuadro de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo. Y en la última, en la penúltima, ya atisbas qué está ocurriendo. Pero en el último acercamiento, y ya no os cuento nada más, en el último acercamiento vemos dónde está la madre. Claro, como me lo ha oído, Chaga Castro lo sabe. Pero yo no he sabido incluir en la plataforma de streaming imágenes. Y no quería traeros esta propuesta sin las imágenes, porque es muy loco. Así que
Voy a intentar aprender o aprender mejor a usar la plataforma de streaming de transmisión y un día poder traeros esa reflexión, pero con las imágenes, para que os quedéis patidifusos todos. Nos dice Carla Trinidad, la he buscado en internet y ya la he encontrado. Pues entonces, muéstrala. A ver, yo por aquí no la veo aún. ¿O es porque se ha ido hacia el principio? No. Pues Carla, no sé lo que ocurre. Si Gladys te dice, ¿puedes compartirla, Carla Trinidad? Sería genial, porque igual tengo que añadir un texto más a esta reflexión sobre Dios como madre. ¿Me harías un favor? Bueno, yo de todas formas me lo apuntaré y si al final no puedes... Ah, tampoco sé cómo. Vale, vale, vale. Bueno, pues no te preocupes. Mira, a ver si tengo memoria y el jueves que viene traigo ese texto y lo leemos juntos. ¿De acuerdo, Carla? Bueno, llevamos 46 minutos y cuarto casi y yo creo que ya hemos llegado al final. Dice Gladys, voy a intentarlo, no prometo nada. Tampoco te des mucho mal, ¿eh, Carla? No es tu responsabilidad. Si no puedes, no pasa nada, no te rompas la cabeza. Yo lo traeré la semana que viene. Pues eso, que ya son casi 3 cuartos de hora. Creo que, bueno, yo he disfrutado muchísimo, me he sentido también muy acompañado. Dice Carlos Sarmiento, sí, señor, cómo lloré con esta película. Quienes no la hayáis visto y tengáis estómago para aguantar un drama muy potente y bastante bestia, de verdad, si no la habéis visto, tenéis que verla ya. La película es La cabaña. No voy a contaros nada sobre ella. Si queréis ir a páginas de críticas de cine, lo podéis averiguar. Pero deberíais no hacerlo y deberíais dejaros sorprender por esta maravillosa película. Carlos, te agradezco una barbaridad que hayas traído aquí el título de esta película, porque de una forma incluso un poco cómica, la película, es verdad, nos hace llegar a un Dios vitalmente materno. Y además es ese el que permite al protagonista salir de un trauma muy bruto. Gracias, Carlos. Bien, pues como decía, creo que vamos a acabar ya. Vamos a hacer casi 50 minutos. Os decía antes que ha sido un auténtico placer estar con vosotros. A mí me encanta como jesuano hablar sobre Jesús y hablar sobre Dios, porque no me cabe la menor duda de que para el creyente que, como dice Pablo, se ha ofrecido en sacrificio vivo a Dios, es casi imposible no dedicar una parte de su tiempo a expresar lo que la experiencia y vivencia de Dios en sí hace con nosotros. Me parece que hay un camino que recorrer y espero que a partir de hoy lo recorráis con Dios de dos formas, una a cada lado. El Dios Padre y el Dios Madre. Estoy seguro de que Dios os bendecirá muchísimo porque Dios solo sabe bendecir, no sabe maldecir
no puede maldecir porque no está en su carácter. No porque no pueda ser todopoderoso, claro que puede serlo, pero no está en su carácter maldecir ni hacer el mal y por lo tanto no puede. Así que cada vez que veáis, hoy ya me estoy disgregando otra vez, cada vez que veáis en la Biblia un Dios que mata, pensad que quien pensó que Dios mata fue el receptor de la revelación. Porque en ese mundo tan violento, cuando tus enemigos morían a espada por los soldados israelitas, por ejemplo, era Dios quien había enarbolado la espada. No entendían que había un adversario, alguien que se oponía a la obra de Dios y que hacía el mal y que tentaba a la gente a hacer el mal. Y por lo tanto se lo adjudicaban todo a Dios, lo bueno y lo malo. Pero nosotros hoy sabemos que hay un malo, un adversario. Satanás, significa adversario, el que se opone. Es literalmente el significado del griego cuando en castellano aparece la palabra Satanás o Satán. Apártate de mí, Satanás. Es apártate de mí, opositor, adversario contra la obra de Dios. Cada vez que veáis esto, un Dios que es capaz de hacer daño, es que Dios ha tenido que pasar por el filtro de la experiencia humana y de la revelación humana. El revelador es Dios, le interesa contarnos algo, pero quien recibe esa revelación puede equivocarse en lo que está maquinando en su cabeza y en su libertad escribe lo que ha creído más oportuno para describir la imagen de Dios y ha tenido que acudir a su cultura. Dios solo bendice, Dios solo da vida, Dios solo es el buen camino, el camino de la felicidad, el camino del crecimiento. Dios no nos tienta, no nos pone pruebas para saber en qué nivel estamos de nuestro jesuanismo. Dios nos acompaña, está a nuestro lado, hace todo lo que puede e incluso todo lo que le dejamos hacer para hacer de nuestra vida una vida mejor. Nunca la empeorará. Como una madre, si está en su sano juicio, jamás hará daño a su bebé. Un abrazo, os quiero mucho, os agradezco muchísimo que hayáis estado conmigo y nos vemos de nuevo el jueves que viene a las 9 de la noche. Hasta pronto.